Muy bien, hoy iniciamos en nuestro programa Teleantioquia Dulce Hogar hablando de demencia vascular. Existen diferentes tipos de demencia y será precisamente el doctor David Pineda, neurólogo, quien nos va a contar más acerca sobre ese tema. Así que le damos la bienvenida, doctor. Buenos días, qué placer tenerlo aquí. Buenos días a los televidentes, buenos días Sandra, buenos días Andrea. Sí, muy contento de estar aquí compartiendo lo que trabajamos o hacemos en la parte clínica y en la parte de investigación sobre este tema complejo que son las demencias. ¿Qué le parece, doctor, si comenzamos, antes de hablar qué lo causa, cuáles serían los tratamientos, si comenzamos por definir qué es demencia vascular? Sí, demencia es la pérdida o alteración de las funciones mentales, básicamente las funciones cognitivas, emocionales y afectivas, y eso altera el comportamiento. Entonces hay varios tipos de demencia. Uno que es la demencia neurodegenerativa, que antes se llamaba demencia senil y que ahora se llama demencia de Alzheimer, esa es la más frecuente. En diferentes sitios del mundo cambia la segunda demencia en frecuencia. En nuestro país la segunda demencia en frecuencia es la demencia vascular y le sigue la demencia frontotemporal. La característica es que esas alteraciones cognitivas producen impedimentos funcionales en el paciente. O sea, el paciente pierde la capacidad de hacer las cosas que hacía antes. Normalmente entonces la demencia puede estar asociada con la edad. Digamos, el factor de riesgo más importante en la demencia en general es la edad. En la enfermedad de Alzheimer hay dos tipos, uno que aparece precoz, que es hereditaria. En Antioquia investigamos un grupo de familias lideradas por mi jefe, el doctor Francisco Lopera, que tienen este tipo de enfermedad hereditaria. Y la otra forma de Alzheimer es de aparición tardía. La demencia vascular, por estar asociada a enfermedades vasculares, también tiene su relación con la edad. Digamos que el factor de riesgo más importante es la enfermedad cerebrovascular ocasionada por hipertensión o por diabetes. O sea, que una persona que padezca estas dos enfermedades particulares, la hipertensión y la diabetes, puede ser propensa a padecer una demencia vascular. Ese es el factor de riesgo más importante, sobre todo cuando no se detectan a tiempo o cuando la persona no se hace el tratamiento de manera adecuada. Muy bien, ustedes pueden participar a través de nuestra línea telefónica 232-3903 o a través de nuestra línea de WhatsApp 311-713-4981. El doctor al inicio del programa nos hablaba de los tipos de demencia y hay uno que me quedó sonando, no sé si Sandra lo tuvo en cuenta, pero es demencia afectiva. No, frontotemporal. Frontotemporal. Hay tres, sí, entendí ¿de qué yo. se trata esa? Exacto, está la frontotemporal, Sí. la vascular y la senil, que está Que es la del demencia Alzheimer. de Alzheimer. ¿Y esa cuál es? Entonces, la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la parte anterior del cerebro, o sea, los lóbulos frontales, y la parte lateral del cerebro, que son los lóbulos temporales, y produce cambios en el comportamiento, cambios afectivos, emocionales en las personas. Es importante entonces, por ejemplo, las personas que nos están viendo, porque puede pasar que ese tipo de demencia frontotemporal de la que habla el doctor hoy se asocie de pronto a trastornos como el trastorno afectivo bipolar. Entonces ahí hay como unas coyunturas. Las personas que de pronto están notando comportamientos en sus seres queridos en esta línea, ¿cómo pueden saber y diferenciar un poquito entre un trastorno de este tipo con una demencia? ¿O qué comportamientos están asociados? Exacto, para uno tener en cuenta. O sea, las demencias de tipo frontotemporal, comportamental y afectiva simulan enfermedades mentales como el trastorno depresivo, bipolar o los trastornos del comportamiento o incluso la psicosis. El asunto es que en estas personas nunca han sufrido de nada. Son personas que durante toda su vida han sido emocional y afectivamente y comportamentalmente personas estables, normales, y de repente al llegar a los 40, 45, 50, 60 años tienen un cambio progresivo
de su comportamiento y de sus afectos, de repente aparece una depresión en una persona de 50 años que jamás en su vida había tenido una depresión. ¿Y qué tipo de pruebas entonces pueden determinar y diagnosticar bien una enfermedad? Porque si bien es cierto, es muy importante los diagnósticos para luego aplicar los tratamientos adecuados. Sí, los diagnósticos básicamente son clínicos. Digamos que la evaluación clínica por parte del neurólogo, especialmente de los neurólogos que nos dedicamos a los trastornos del comportamiento de la conducta, si es posible la evaluación de un neuropsiquiatra, y nos ayudan las neuroimágenes. Entonces, sobre todo para la demencia de tipo vascular, la neuroimagen es muy importante porque nos muestra la lesión o las lesiones que están relacionadas con la aparición de los trastornos relacionados con la demencia vascular. En las otras dos demencias, inicialmente las neuroimágenes son normales. Ya cuando las van progresando, entonces empiezan a aparecer alteraciones tanto en la demencia tipo Alzheimer como en la demencia frontotemporal que corresponden a este tipo de neurodegeneración. Muy bien, si bien una noticia como un diagnóstico como este, como el que sea, cualquier diagnóstico médico altera tanto a la persona que lo recibe como al entorno familiar. Una vez recibido el diagnóstico, ¿cómo debe ser el tratamiento y cómo debe operar la familia? La demencia vascular, a la diferencia de la demencia de Alzheimer, tiene unas cosas que son más leves, pero también tiene otras cosas que son más difíciles. Por ejemplo, la demencia vascular usualmente tiene una progresión más lenta. Tiene periodos de agudización, de estabilización e incluso periodos en que la persona se mejora, sobre todo si la persona recibe los tratamientos adecuados para el control de su enfermedad de base, que es los problemas vasculares, o sea, la hipertensión y la diabetes y los tratamientos de prevención secundaria de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, eso puede hacer que la demencia se estabilice, pero tiene cosas que son, digamos, más difíciles de manejar que la de la enfermedad de Alzheimer, y es que usualmente tiene compromisos focales como problemas motores, como problemas de la marcha o a veces problemas del lenguaje, que hace que el manejo a veces no sea tan, o sea, sea diferente y un poquito más complejo que el de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la intervención de los fisioterapeutas o de los fisiatras en manejo motor no es tan importante como en la demencia vascular. Casi que cuando un paciente tiene demencia vascular, sobre todo cuando es de grandes vasos, que ocluye o tapa una arteria que tiene que ver con el funcionamiento motor, requerimos tener al lado un fisiatra que nos oriente en el manejo de la parte motora o de los déficits motores que va a tener estos pacientes, algunos de los cuales terminan en silla de ruedas. Pero ¿qué consejo le podríamos dar en este momento, en esta mañana, a los familiares de una persona que ya fue diagnosticada, que ya se está tratando, que obviamente tiene que ser tratada no como una persona diferente, sino que hay algo en ella que hay que tratar? ¿Qué consejo se le podría dar al familiar? Primero, que siga los tratamientos y las orientaciones de las enfermedades de base. Tratamiento de la hipertensión, tratamiento de la diabetes, el acompañamiento por parte de los médicos especialistas, el neurólogo, el fisiatra y las terapistas del lenguaje cuando hay alteraciones del habla. Muy bien, tenemos en línea, Sandra y doctor, a Ligia desde... Ligia Arango. Ligia Arango. Hola Ligia, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien, Ligia. Buenos días. ¿Cómo quieres participar esta mañana? Ligia, haznos un favor, mérmale un poquito a tu televisor para poder escucharte bien, ¿de acuerdo? Mérmale completamente al volumen de tu televisor y así podemos conversar. Cuéntanos cuál es la inquietud que tienes para compartir hoy. Es que mi mamá me dio Alzheimer. ¿Sí? Sí, y ella le dio de 84, 85 años le dio. ¿Sí? Pero ella empezó que se le olvidaba y repetía. Le mandaron parches, un neurólogo, le hicieron todo y eso nada. Ya le hice ver, yo no me acuerdo del médico, en el poblado, de un especialista. Y me dijo, ella tiene Alzheimer. Y ella ya se me murió,
va a cumplir 5 meses de que se me murió. Ya Ah. no le duró casi nada eso. Pero ella se puso más que todo fue que el cuerpecito, ella empezaba a caminar y se iba para adelante o se iba bajando y se nos caía. O sea que había que sostenerla y no se podía dejar caminar sola. Y ya lo último ya se puso que ya no sabía nada, había que darle las comidas licuadas, se complicó corazón, se complicó toda se nos complicó, los pulmoncitos, toda. Pero ella, yo quiero saber es si esto a nosotros los hijos lo heredamos. Qué buena pregunta. O cómo, porque yo voy a Estados Unidos y allá hay un examen que se hace con sangre, si usted es compatible o no es compatible. Y yo quiero saber si esto lo hacen aquí, porque mijita, esto no está nada bueno. Bueno, Ligia, Ligia, muchas muchas gracias por gracias. tu pregunta, muy valiosa, y vamos a ver el doctor Pineda qué nos puede decir al Muy respecto. interesante. Sí, hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer, una que es hereditaria, donde aquí en Antioquia hay varias familias con este tipo de Alzheimer familiar. Ese Alzheimer comienza usualmente antes de los 50 años, entre los 40 y los 50 años, y aparecen varios miembros de la familia, esa es la clave. Si hay varios miembros de la familia que les aparece la demencia en forma joven o precoz, pues tienen mucha probabilidad los familiares de sufrir la enfermedad de Alzheimer también de manera precoz. La probabilidad es del 40 al 50% de los miembros descendientes de estas familias. Ahora, el Alzheimer tardío, que es la demencia llamada antes demencia senil, aparece después de los 70 años. Allí los factores de riesgo más importantes son los vasculares, al igual que la demencia vascular. Obviamente hay un riesgo familiar si la persona tiene un familiar que haya tenido Alzheimer, pero ahí es como comprar una boleta, por decir algo. O sea, entre 100 Como una números, suerte. entre 100 números, Tremendo. la persona que tiene un familiar compró 3 números y el que no tiene familiares compró un número. Ajá. Pero puede que se la gane el que tiene una sola boleta Tremendo. y el que tiene 3 boletas no se la gane. Pero sí tiene más probabilidad de desarrollar Alzheimer en esa forma. Pero hay boletas que se suman. Si la persona tiene hipertensión y no se la cuida, entonces eso se duplica. Entonces ya no tiene Claro. 3 boletas, sino que tiene 6. Ajá. Si tiene diabetes y no se la cuida, entonces ya no tiene 6 boletas, sino que tiene 12. Y así tremendo. sucesivamente. Igual manera uno puede romper boletas. Claro. Entonces, si uno se cuida la diabetes, si uno hace ejercicio, entonces rompió la mitad de las boletas. Ajá. Y si uno además de eso se cuida la hipertensión, lleva una dieta adecuada, lleva una actividad cognitiva, mental, Bota el talonario completo. bota el talonario. Exacto, bota el talonario. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que se vaya sin responder esta pregunta que nos dejan en el WhatsApp. Dice, hola, mi abuela tiene 92 años y ha cambiado mucho desde su comportamiento. Todo es con el pasado y con sus familiares muertos como padres y hermanos. Y todos los días se desespera dice, todos los días se desespera, como que llama a la mamá, que no llega, y en ocasiones se altera. ¿Qué demencia es esta? Dicen que todavía no ha sido atendida por especialista. Con esta pregunta vamos a terminar, doctor Pineda. Bueno, por la edad de la paciente, probablemente se trate de una demencia de Alzheimer de aparición muy tardía. Es decir, si nosotros vivimos el tiempo suficiente para que nuestras neuronas se degeneren y se mueran, pues todos vamos a terminar teniendo Alzheimer. Pero bueno, una persona que le aparece el Alzheimer de esa manera muy tardía, pues es afortunada, ¿no? Porque No lo ha padecido tantos años, tantos o sea, no lo ha años, entonces, sí, acompañado. pero probablemente se trate de una demencia de Alzheimer muy tardía. Y la recomendación aquí sería de pronto visitar a un especialista. Un especialista para hacer el diagnóstico. Y lo ideal es tratar de tener un envejecimiento lo suficientemente exitoso, controlando los factores de riesgo que ya mencioné, para que lleguemos a centenarios de manera lúcida. Y de hecho ya en este momento estamos siguiendo grupos de centenarios, o sea, personas de más de 100 años que están absolutamente lúcidas. Wow. Y ese es el ideal de todos. Que ojalá Que Dios lleguemos. nos permita llegar así, ¿cierto? Pero doctor? también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Claro. controlando los factores de riesgo vasculares, haciendo ejercicio y Alimentándonos bien. alimentándonos saludablemente y manteniendo la actividad mental retadora de manera constante. O sea, pensionarse para los que ya estamos por encima del 6º piso, pero no jubilarse, o sea,
seguir en activo. actividad. No, Muy bien. doctor, qué Esa conversación tan nutrida Me la de hoy. encanta. Esa es la recomendación que nos deja hoy el doctor David Pineda, neurólogo, además trabaja con la Universidad de Antioquia en Sí, unos así procesos es. bien interesantes. Yo quiero agradecerle por estar aquí. Con mucho en gusto, nuestro muchas gracias Dulce por la Hogar. invitación. Y las redes sociales suyas. Dr. Pineda. Perfecto. Ah, fácil. En Sí, Facebook. sí, Muy bien. sí. Muchas gracias.